del primer articulación, pues se vuelva entonces fijo o relativo con respecto al segundo cuerpo rígido para que tenga su propio sistema móvil. Y si seguimos así hasta una cadena infinita, entonces es necesario que nosotros establezcamos que existe entonces una sistematización. Por lo tanto, se tienen que nombrar a los sistemas iguales para que pudiésemos tener lo siguiente. Si partimos de esa idea, entonces mi sistema de referencia X, Y y Z, que parte de mi origen, sabiendo que aquí existe un elemento de par cinemático de rotación, y las cuales contiene precisamente esas cualidades en donde existe un descentramiento y una amplitud en función al ángulo de giro del sistema de referencia, pues dijimos que ahora el sistema móvil del siguiente elemento que se tiene que eslabonar, pues tiene o debe llamarse también un sistema de referencia. Por lo tanto, y que entonces va a permitir que de alguna forma mantenga los pares cinemáticos a través de esas características de desplazamiento, de amplitud y de giro. Y que si se mantiene infinitamente, pues terminaríamos con un sistema también del mismo nombre, pero infinito. Así que, por lo tanto, es necesario nombrarlo con base o identificarlo, o distinguirlo con base al origen. Si el sistema que parte de referencia o marco fijo es mi origen, entonces mi sistema de coordenadas se vuelve de origen o marco cero. Y como es un solo par cinemático, o es el primero, pues lo llamamos primer grado de libertad. Así que se van sistematizando numéricamente los siguientes sistemas de coordenadas. Aquí sería el X1, Y1, Z1, para especificar el segundo par cinemático, en este caso de rotación. Y eso implica que entonces aquí tengamos un nuevo sistema. Como el sistema 2, X2, Y2, Z2, para especificar un sentido de rotación de un par cinemático siguiente, que sería el 3. Así que los elementos que se tienen aquí para poder referenciar una rotación respecto a un ángulo o un par cinemático infinito o iésimo, pues se traduce básicamente a transformar desde un elemento 1 al de referencia 0, de un elemento 2 a un elemento 1, o a un elemento iésimo a un iésimo anterior. Y entonces, como queremos saber el comportamiento espacial absoluto del sistema de referencia con respecto al gripper o el efector final, tengo que hacer una serie de transformaciones. Y eso implica entonces que determinemos el valor o comportamiento espacial absoluto respecto a sistemas de referencia con función del último elemento, o el elemento iésimo, o el elemento infinitesimal.
como una secuencia de transformaciones, es decir, desde el 1 al de la base, desde el segundo al primero, porque sabemos que este es un movimiento relativo, desde el tercero al segundo, y sucesivamente del 10º al 10º anterior. Por lo tanto, esta ecuación queda definida como la transformación del último elemento con respecto al sistema de referencia como una secuencia de productos de estos elementos iterados, tomando en cuenta que va a empezar desde el primer grado de libertad hasta el enésimo. Como aquí no podemos nombrar sistemáticamente la matriz, o sí, la podemos dejar referenciada como matriz de transformación T o como matriz de transformación A. Para el caso va a ser lo mismo. Entonces, podemos sustituir para poder distinguir las matrices de transformación. Entonces, la matriz del producto de transformaciones como una secuencia final de la cadena cinemática eslabonada en serie es igual al producto. Sí significa, se utiliza matemáticamente para expresar producto de matriz, de matrices individuales, en donde precisamente esta matriz de transformación homogénea compuesta queda definida como el coseno de teta, porque tenemos 10 elementos, seno de teta 0, 0, menos el seno de teta, coseno de teta. Ahora bien, recuerden que aquí va el coseno de alfa prima, pero si se transforma aquí mi sistema móvil de alfa prima por un sistema de referencia para el siguiente elemento en X, pues ya no sería alfa prima, sería alfa. Y como queremos hacerlo sistemáticamente cuando ya se identifican cada elemento, pero todos se llaman X, Y, Z como sistema de coordenadas tipo derecho, entonces la matriz de transformación homogénea compuesta cambia de un alfa prima, porque desaparece este concepto del móvil, por un sistema de coordenadas derecho que expresa cada uno de los elementos vinculados desde el sistema de origen hasta el último elemento, como un coseno de alfa iterado. Por lo tanto, aquí tendríamos seno de teta, coseno de teta, seno de alfa, coseno de alfa. Y aquí los elementos de amplitud que también van a ser infinitos. Y de desplazamiento o de centramiento respecto al sistema de referencia. Entonces, este aspecto es lo que define David Katzenberg como un análisis de síntesis de mecanismos. En este caso, cadenas cinemáticas eslabonada en serie. Y precisamente utilizando o empleando pares cinemáticos de rotación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas, dudas? O sea, como vamos avanzando, se van generando nuevos sistemas de referencias fijos. Sí, aparte que ya tenemos un esquema de movimiento relativo. El primer eslabón no teníamos problema, porque era un movimiento absoluto del sistema móvil con respecto al de referencia. Por lo tanto, esta matriz es su representación del comportamiento espacial, donde aquí tengo la posición y acá la orientación del sistema. Pero cuando se analiza que se quieren eslabonar elementos con el mismo par cinemático y con la misma
características, entonces yo no puedo representar que para el segundo cuerpo rígido tengo un movimiento absoluto con respecto a la base. Pues no, porque al girar pierdo el comportamiento espacial, por lo tanto se vuelve relativo. Relativo del sistema de coordenadas con respecto al final anterior, pero resulta que para este sistema es referente. Por lo tanto, para tener un movimiento absoluto, necesito una secuencia de transformaciones. Y si se quisiera tener el elabonamiento de estas articulaciones con las mismas características, pues estos sistemas móviles, que son elementos finales de las articulaciones anteriores, se vuelven fijos para los elementos futuros. Por lo tanto, es conveniente llamarlos todos iguales. Sistemas de coordenadas derecho o de trógiros, XYZ, 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 XYZ. Pero para distinguirlos, cuando ya es una cadena infinita, pues comienzo desde mi origen a través del sistema 0, 1, 2 o yésimo. Y para obtener precisamente su comportamiento espacial del último elemento en función del sistema fijo único, entonces es mi secuencia de transformaciones que se compone por precisamente cada eslabón con las mismas características, que son desplazamientos de amplitudes y torsiones y giros. Entonces, esta secuencia permite sistemáticamente modelarlo a través de un producto de transformaciones individuales de cada matriz, cada una con sus respectivos parámetros. Y por lo tanto, esta matriz se llama de transformación homogénea compuesta. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Si observan, hay una característica muy importante desde que se empezaron a elaborar aquí los elementos. Este eje X, ¿cómo es respecto al eje X anterior? ¿Cómo son? ¿Colineales? Lineales, son paralelos. Y este eje X es perpendicular a la Z anterior. El siguiente sistema de coordenadas, ¿cómo es el eje X con respecto al anterior? Bueno, paralelo. Paralelos. Y con respecto a la Z anterior, Lineal. No, ajá. Y con los elementos futuros, ¿cómo son los ejes coordenados X? igual paralelos. Paralelos. Y este X del último elemento con respecto al Z anterior, ¿cómo es? Perpendicular. Y eso me da a mí características que menciona Denham y Hartenberg en una convención. Y la convención tiene como 80 puntos a considerar, de los cuales pues, nosotros ya avanzamos más de la mitad, deduciéndolos en forma intuitiva y sin darnos cuenta. Esta es toda la característica de la cinemática directa, en donde nosotros damos los valores angulares y los parámetros alfa y D y A son parámetros constantes y físicos del sistema robótico, ya que este cuerpo rígido solamente va a permitir la rotación, pero no va a cambiar de tamaño ni se va a desplazar sobre sí mismo. Por lo tanto, o ni siquiera va a torsionar sobre sí mismo. Entonces, físicamente son parámetros constantes. Y el único que es invariable es el ángulo. Así que esta matriz refiere el comportamiento de un sistema móvil llamado XY, YY, ZY respecto a un marco referente X0, Y0
Z0 ubicado en la posición del sistema referente X0, Y0, P0. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Esto significa que si yo observé bien el desplante o el planteamiento del análisis y síntesis de ese mecanismo, entonces mi cinemática directa no tendré ningún problema con analizarla, ninguno. Y para esto vamos a tomar el primer eslabón de un manipulador robótico. Okay. Vamos a representar un robot o un brazo articulado de un solo grado de libertad. Ahí está. La convención de Navier-Sternberg me dice que yo identifique la configuración del robot y que también identifique el par cinemático. En este caso, vamos a tomarlo como los sistemas anteriores, que es de rotación, por lo tanto ese sistema va a girar. Entonces, aquí rotamos. Va a ser un giro, un grado de libertad. Posteriormente dice que tú proyectes ejes de simetría a lo largo de los cuerpos rígidos y las articulaciones. Okay. Ya sé que la articulación aquí está en el centro y este es el cuerpo rígido. Entonces, proyectamos ejes de simetría. Posteriormente dice que tú asignas un sistema de coordenadas de referencia partiendo de la base del robot a través de la indicación del eje Z y que ese eje Z debe vincularse al par cinemático en ese movimiento. Entonces, como este es un par cinemático de rotación o revoluta, pues el eje Z se proyecta hacia arriba en función de la base, del centro de la base. Sin embargo, al final de ese eslabón no existe ninguna articulación. Sin embargo, podríamos ponerlo también como un eje Z. Entonces ya tengo un eje Z aquí en la base y un eje Z al final del eslabón. Así menciona la convención de la meditación. Identifica la configuración, identifica el par cinemático, proyecta ejes de simetría, asigna un eje coordenado Z inicialmente con respecto al par cinemático y después al último elemento. Ahí está. Posteriormente, el eje X. El eje X tiene un criterio de asignación y comienza con dirigirlo a la extensión máxima del robot, que en este caso vendría siendo hacia la derecha. Ok, vamos a ponerlo. Perdón, profe, no escuché muy bien. ¿A qué eje se debe de ir? ¿El X? A ningún eje. El eje X tiene que dirigirse a donde se extiende el manipulador o tiene el alcance máximo. Por lo Ok. tanto, hacia la derecha. Ok, gracias. El siguiente sistema coordenado, que está a la punta del cuerpo rígido, recuerden ustedes que normalmente siempre los ejes X eran paralelos. Aquí entra un juego de criterios. Entonces, el siguiente eje X dice que debe ir a donde se dirigió la longitud de ese eslabón, y en este caso obviamente es hacia la derecha. De no ser posible, entonces, que apunte hacia la siguiente articulación. Y así yo estoy comenzando en articulación 0 o 1. De no ser posible, entonces, que cuide yo que sea perpendicular a mi Z anterior. Y de ser posible que las X entre sí sean paralelas. Bueno, en este caso, si lo dirigimos a la derecha, cumple con todos los criterios, que marca la longitud del eslabón anterior, que es paralelo a la X anterior y es perpendicular a la Z anterior. ¿Por qué? Porque es el sistema de coordenadas fijo. Si yo mantengo paralelos, sé que voy a tener que anular alguno de los parámetros que voy a tener que buscar. Entonces aquí no tenemos problema. Posteriormente indica
que tú complementas el sistema de coordenadas para construir un sistema de coordenadas derecho o destrógiro. Entonces, tú tienes que proyectar el pulgar hacia el eje Z y el dedo medio hacia el eje X para que el dedo medio pueda indicar el complemento de un sistema de coordenadas tipo derecho. En este caso, va a estar proyectado hacia adentro del plano, en ambos casos. Después sigues con la numeración de los sistemas de coordenadas. En este caso, con el de la base, va a empezar en el origen, por lo tanto es un eje coordenada X de 0. Y sistemáticamente enumeras como 1 el siguiente elemento. Sabemos que aquí el par cinemático es un par de rotación, por lo tanto la variable va a ser angular y va a ser el primer grado de libertad. Sabemos que aquí existe un descentramiento desde el origen como L1 y una amplitud desde el origen como L2, que son parámetros que hay que buscar. Y por lo tanto, se dice que se debe parametrizar. Parámetros de Navier y Hartenberg a través de la convención. La convención obviamente es la asignación más conveniente y simple que tú adoptes para obtener de forma sencilla los parámetros correspondientes que son zeta, b, alfa y a. Y ya sabemos que es el giro respecto al sistema donde está la articulación, el descentramiento desde el origen, la amplitud desde el origen y la torsión que sufre el sistema con respecto al de referencia. Entonces, si tenemos una cantidad de grados referentes, tenemos que iterar dicha parametrización, empezando con el primer grado de libertad. Si sabemos que aquí el par cinemático es de rotación, es por lógica que el valor angular Z1 sea mi variable. Sin embargo, dentro de la convención se da algunas pistas para poder encontrar dichos elementos, como que el valor angular sea precisamente el ángulo que existe entre el eje X y menos 1 al XY. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema móvil sufrió unas transformaciones para llegar hasta este punto desde el origen. Por lo tanto, dice, ¿qué valor angular existe entre el eje del sistema fijo con respecto al móvil? Porque el móvil ya está ubicado al final. Cuando giras alrededor del eje Z, pero de referencia. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que el parámetro Z y D fueron respecto al sistema Z, a este sistema de referencia. Y el parámetro A y principalmente alfa fueron respecto al sistema móvil, que aquí era un sistema móvil U, pero por esa convención a llamarla X, porque si sustituía la función del móvil como un nuevo sistema referente, pues obviamente es respecto al eje X del móvil, y aquí respecto al sistema de referencia. Por eso es que se iteran de esta manera. Y si observan, entonces veríamos qué ángulo existe entre el eje X0 para que sea paralelo al X1, girando alrededor del Z0. Pues aquí inicialmente son paralelos, por lo tanto no hay ángulo. Y este ángulo se considera posteriormente como una condición inicial si es que existiera dicho ángulo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora bien, el siguiente elemento o parámetro a encontrar es precisamente este descentramiento, que es una distancia que marca para que tú, desde el origen del eje X0,
coincida con el origen del X1 cuando se desplaza precisamente del eje Z de referencia. Es decir, acuérdense que aquí, cuando comenzamos las transformaciones, el sistema móvil estaba en ese origen. Entonces, primero giraba y después se desplazaba y coincidía sobre este eje de simetría, que es precisamente la longitud L1, como una distancia de descentramiento. Entonces, D es la distancia que existe entre el origen del sistema X0 hasta ser coincidente con el X1, a lo largo únicamente del Z0, que sería el Z de referencia. Y entonces tengo un parámetro de altura L1. Si buscamos precisamente la siguiente transformación, que sería A, sabemos que es precisamente esta distancia que existe entre el eje, ahora ya no X, sino respecto a los ejes Z. Aquí hay un cambio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Z giró porque fue en relación al sistema móvil U. Entonces, si observan, hubo un cambio de plano. Si buscara el ángulo alfa, diríamos que es el ángulo que existe entre el eje Z de referencia al Z del móvil, girando respecto al X del móvil. Porque acuérdense que este parámetro no era X originalmente, sino que era un eje U. Entonces, el sistema de referencia, al girarse sobre el U del móvil, pues cambió de plano. Por lo tanto, hay que ver qué ángulo hay entre el eje Z del fijo con respecto al Z del móvil si yo giro alrededor del X móvil. Y lo mismo sucede entonces con el desplazamiento A, precisamente en la distancia del Z de origen del fijo hasta hacerlo coincidente con el Z, es decir, hacerlo coincidente con el Z del móvil, siempre y cuando me desplace en el sentido del X del móvil, es decir, X1. Si viéramos el primer sentido, entonces, alfa, veríamos que son paralelos Z0 con Z1 y por lo tanto el parámetro aquí, en cambio de plano, no existe. No serían coplanares, son totalmente colineares. Pero en la distancia sí existe una separación para ser coincidente en dirección de X1 cuando el eje Z0 lo voy trasladando en el sentido en que X1 me está marcando hasta que quede con el origen del Z del móvil, que es precisamente este plano. Y ahí veríamos que tengo que recorrer una longitud L2. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Verdad? No. Ok. Si nosotros quisiéramos ahora hallar ese comportamiento espacial del elemento 1 respecto a la base, entonces tengo que llevar una secuencia de productos de matrices del elemento 1 hasta la base en forma sistemática, ¿no? Entonces, A de I a I menos 1, obviamente. Profe, disculpe. Sí. Ya pasa de las 4. ¿Ah, ya terminó?
Bien, bien. Bueno, lo dejamos para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Terminar el ejercicio. De acuerdo. Ok, profe, gracias. Gracias. Hasta luego.